Te bendiga, Brainer. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estaba por ahí? ¿Cuándo te vamos a ver predicando otra vez? Pronto. Teníamos esa predica tuya, brother. No, ¿Qué claro. está pasando contigo? Que no te he visto por ahí, estás como que escondido. Sí, estamos esperando que Dios abra la puerta. ¿Aceptaría una entrevista? Claro. Vamos a sentarnos. Vamos, dime fecha y hora y lo hacemos. Después que termine de recortarte, ¿estás listo? Vamos. Vamos a hacerlo entonces. Te bendiga, Dios brother. bendiga más. Está grabando, ¿verdad? Está grabando. Lleva una oración, gordito. Amantísimo Padre, Gracias, Dios mío, Dios. Dios del cielo, Te venimos amo, delante gloria, de tu Padre. presencia, Dios Pedimos, mío, Padre Santo, que seas tú presentándote, Dios glorificándote en mío, este esto lugar, que Padre vamos a Santo. hacer, Dios mío, Pidiéndote, reconociendo Padre, que que es seas para tú. tu gloria y para tu honra, Tú Dios tome mío, todo no el control. queremos y no podemos hacerlo Todo el sin ti. control, Padre Dios Santo, mío, sea tú queremos que tu tomándolo, Espíritu Padre. Santo, Dios mío, Pidiéndote esté que con seas tú nosotros, Dios mío, que dé glorificándote, Dios mío. testimonio de Toma el nosotros control, Dios mío, a Padre través de Santo, este nuestros video, Padre amado, que tú pensamientos, impactes y una nuestros vida, Dios labios, mío, Padre Santo. que ese es el Pidiéndote que propósito, tú te impacta glorifiques corazones, a Dios través mío, del mismo, toca, Padre. Dios Damos mío, a gracias, cada Dios hermano mío, que Padre. necesita ser Glorifícate tocado por por esta medio de este palabra, lleve esta testimonio, Padre palabra al Santo. necesitado, Usa a Dios nuestro mío, hermano con en unción, el con nombre poder, Padre, poderoso como de a ti Jesús de te Nazaret, plazca, Dios mío, Padre. danos el denuedo, Gracias, Dios Dios mío, mío. en el nombre poderoso Gracias, de Señor. Jesús de Nazaret, para tu gloria, Dios mío, y para tu honra. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos, amén, en esta preciosa hora del Señor. Le damos la gloria al Dios Todopoderoso por esta gran oportunidad que el Señor nos permite estar en este espacio. Antes de continuar y de empezar, quisiera que usted pase por Negándome a Todo y te suscriba para que seas parte de esta gran bendición y demás testimonios que vamos a seguir, ¿verdad? Trabajando y vamos a seguir subiendo a nuestra plataforma. Y tenemos aquí a nuestro hermano, evangelista y amigo, John Brainer. John Brainer, Dios te bendiga, hermano. Dios ¿Cómo te estás? bendiga, hermano, un placer, un placer. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento contento, agradecido por la oportunidad que Dios nos ha dado hoy de poder compartir un momento con usted hoy, con su familia, negándome a todo. Amén, amén. Bueno, vamos a ir empezando rapidito, ¿verdad? Para el que no conoce a John Brainer, ¿quién es John Brainer? Bueno, mi propia palabra diría que John Brainer es un joven sencillo, un joven tranquilo, no hablo mucho, un joven calmado, pero sobre todo un joven que ama la presencia de Dios, un joven que es esposo, un padre y luchador a la misma vez, y así me describiría. Amén. ¿Dónde nace John Brainer? ¿Dónde tú naces? Bueno, nacimos en la República Dominicana, allá nacimos, en la ciudad de Santo Domingo. Ok, amén. Cuéntanos un poquito más de verdad cómo fue tu crianza, ya que mencionaste que naciste en República Dominicana. Cuéntanos un poquito más sobre tu niñez. Bueno, pues yo estuve en la República Dominicana desde mi nacimiento, como decía, hasta mis 11 años. Tuve una buena crianza, tuve unos padres que estuvieron ahí para mí. Me dieron la mejor educación que dentro de su conocimiento, aún ellos no siendo cristianos, nos dieron una muy buena educación, nos guiaron por un buen camino, aunque nosotros somos los que tomamos la decisión de qué nosotros hacemos, si hacemos lo bueno, si hacemos lo malo. Amén. En el corto tiempo que creciste ¿verdad? En Santo Domingo, ¿en algún momento de tu niñez llegaste a visitar la iglesia? Sé que mencionaste, ¿verdad?, que tus padres no eran creyentes para el tiempo que tú ibas creciendo, pero algún otro familiar te llevó a la iglesia y visitaste la iglesia siendo un niño. Pues fíjese, mi hermano, muy buena pregunta. Nuestros padres no fueron cristianos, pero si hubo algo que ellos siempre mantuvieron en nosotros, era que tenían a alguien en la casa, un ejemplo, la que nos atendía, la que nos daba el cuido. Ellos tenían la responsabilidad de llevarnos a los cultos, nosotros íbamos y visitábamos la iglesia. Siempre fue algo que fue inculcado en nuestra vida. Sí. Amén. Qué bueno. Ya que mencionaste que te criaste hasta los 11 años, ¿verdad? En Santo Domingo. ¿Cómo fue el cambio de transición? Nacer en un país, criarte hasta, se le podría llamar, ¿verdad?, preadolescencia de alguna forma. Ese cambio de cambiar de país, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo lo asimilaste? El cambio fue un cambio grande porque en mi mentalidad ya yo venía con algo en mi mente que yo decía, ok, entramos a los Estados Unidos, ahora vamos a entrar a una diferente vida, aquí yo voy a hacer lo que yo quiera, aquí yo me voy a dejar llevar por
por lo que la juventud hace. Con ese chip yo venía, yo decía, bueno, vengo a los Estados Unidos, aquí yo vengo a hacer lo que yo quiera, vengo a cumplir mi sueño, mi meta. No tenía en mentalidad para nada, no tenía ni cerca de mi pensamiento que iba a llegar a donde el Señor. Amén. Que mientras ibas creciendo, mientras, ¿verdad? En tu adolescencia, preadolescencia, tú aspirabas a algo, a cuando, ¿verdad? Cuando tuvieses una cierta edad, ¿a qué tú aspirabas siendo adolescente? ¿Qué tú pensabas, qué tú querías lograr hacer? Bueno, si le hablo de un poquito antes de mi adolescencia, pues yo en realidad no tenía la mente puesta en algo seguro, sino que solamente quería llevar la moda de la juventud. Okay. Antes de entrar a este país, me acuerdo que a la edad de los 11 años, no digo esto para gloriarme, sino como un testimonio, porque claro, sé que hay juventud que han pasado por eso. Tuvimos unos padres que nos dieron una buena crianza, nos dijeron, miren, esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero ya a la edad de los 11 años, no digo esto para gloriarnos, sino para que un joven sea marcado. Pues nosotros, lamentablemente, a espalda de nuestros padres, llegamos a probar lo que se llama la famosa juca, okay, y el alcohol. Entonces nosotros teníamos ya esto, un chip dañado en la mente. Entonces no tenía una mentalidad de hacer nada bueno en este país. No tenía nada. Perdón que te interrumpa. Disculpa. Cuando tú dices nosotros, incluye tú y tu hermano. Exacto, ¿cierto? sí, Okay. Correcto. Ok, entonces, ¿verdad? Llegaste a Estados Unidos a la edad de 11 años. ¿A qué edad o en qué momento fue que visitaste la iglesia de por sí? Sea tú, tu hermano o alguien de tu familia. Ok, nosotros fuimos llegando a este país en febrero. No me acuerdo exactamente el mes que llegamos, pero varios meses después de que llegamos al país, nosotros llegamos a la iglesia. Empezamos a congregarnos poquito a poquito hasta que Dios nos guió a la iglesia donde Él quería que nosotros nos congregáramos. Y ahí fue que cambiaron nuestros planes. Entonces, ¿qué edad tenías cuando empezaste a visitar? Tenía alrededor de 12 años. Ok, eso fue muy pronto. Muy pronto, sí. Ok, entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Si no estás suscrito, ¿verdad? Te recomiendo a que te suscribas. Naciste en Santo Domingo, tus padres te inculcaron, ¿verdad? Te dijeron del Señor, aunque tal vez ellos no iban a la iglesia. Correcto. A los 11 años decidieron ¿verdad? Por tener un mejor estilo de vida y por el bienestar de ustedes se mudaron para Estados Unidos. Correcto. A los 12 años comenzaste a visitar la iglesia. Entonces, ¿fue ese mismo año que aceptaste al Señor o cuéntanos un poquito más? Sí, a través de que llegamos a este país en el mes de febrero, luego encontramos una iglesia varios meses después, pues nosotros fuimos llegando a la iglesia poquito a poquito. Primero nosotros llegábamos a la iglesia y nosotros veíamos a la persona sentir el espíritu y nosotros lo que decíamos, mira estos locos. Nosotros íbamos a la iglesia porque nos llevaban y nosotros lo que hacíamos era lamentablemente burlarnos del mover de Dios que se había ahí, que se movía en ese momento. Sí, porque en la iglesia. sin tener el conocimiento. Correcto, sin tener el conocimiento de lo que era la presencia de Dios. Hasta que un día me acuerdo en una campaña, ya yo no me estaba burlando de los que estaban corriendo, sino que cuando yo vine a ver ya yo estaba en el piso. ¿Y qué edad tenía? Tenía alrededor de 12 años. Wow, sí. Desde muy jovencito, ¿verdad? Dios comenzó a marcar, ¿verdad? Tu vida. Correcto. Entonces esa era la próxima pregunta. En base a eso mismo, ¿cómo fue crecer en el evangelio? Se le puede decir así porque ya eres un adolescente. Correcto. Que está desde ese entonces hasta el sol de hoy, ¿verdad? No vamos a adelantarnos, pero ¿cómo fue crecer en el evangelio? Diría mi hermano que es la mejor opción, es lo mejor que alguien puede tener. Crecer en el evangelio es una hermosura porque nosotros en el proceso de nosotros crecer pues pasamos muchos momentos duros ya que nuestra madre no se encontraba en el país en el momento. Entonces nosotros atravesamos muchos momentos duros y como un inmigrante entrar a un país nuevo, buscar la forma de cómo sobrevivir, pues pasamos muchos momentos duros, pero teníamos a Jesús siempre a nuestro lado. Nosotros no teníamos teléfono, no teníamos televisor, no teníamos nada de entretenimiento, sino que nuestro entretenimiento era la presencia del Señor. Wow. Empezamos a buscar de Dios de madrugada, a toda hora buscábamos del Señor. Entonces
a través de la oración, nosotros tuvimos un choque con lo que es el Espíritu Santo y de ahí nos enamoramos con la presencia. ¿Y cómo fue el desempeño escolar? Me refiero, ¿verdad? Con eso que ya que ustedes son adolescentes cristianos, ¿verdad? Me imagino que siempre va a haber un chamaquito, un joven que va a empezar a mofarse y a tratar de bullear, etcétera. ¿En algún momento llegaste a sufrir ese tipo de cosas? Sí, fíjese, mi hermano, pues en la escuela siempre va a haber el grupito que dice, ok, este es el cristiano, este es el loco. Siempre por un tiempo las personas se burlaban un poco, decían, miren estos son los que se llaman ser cristianos, estos son los que se llaman ser los locos, los que corren, los que brincan. Pero la misma Biblia nos dice a nosotros que esto para el que no cree, pues esto es locura. Ajá. Esto, si tú eres espiritual, pues tú vas a entender. Pero si tú estás en la carne, pues no vas a comprender lo que está pasando. Pero fíjese que a través del tiempo, ya los mismos jóvenes que quizás se reían al principio, ya al ver la consistencia en la escuela de que compartían la palabra del Señor, pues estos mismos jóvenes se acercaban a mí y a mi hermano, y estos mismos jóvenes nos pedían la oración. Wow. Estos mismos jóvenes querían escuchar la palabra. Ya los que no se acercaban a la mesa donde comíamos el lonche, eso empezaban a llegar para escuchar la palabra de Dios, y ahí nosotros compartimos la palabra con muchos jóvenes en la escuela. Wow, y tenía 12, 13 años. Correcto. Wow, sin temor ninguno ahí. Sin temor, compartiendo la palabra con los hermanos y todo eso. Sí, Sí, te digo sin temor porque tú sabes que los adolescentes pues se cohíben y como que tratan de esconder lo que en realidad son. Por eso fue la pregunta. Sí, correcto. ¿Qué tan duro, verdad? Volvemos un poquito otra vez. ¿Qué tan duro fue servirle a Dios, ya sea en tu preadolescencia, adolescencia o de joven? ¿Qué tan fuerte fue? Muy fuerte, porque ya cuando empiezas a crecer un poquito más, te empiezan a aumentar los deseos. Ya tú quieres, los ojos tuyos se empiezan a abrir a muchas cosas, y ya tú, si no te enfocas en la presencia del Señor, empiezas quizás a tener el deseo de aprobar otra cosa. Desviarte. Exacto, a desviarte. Ya te entra a la mente, tú dices, ok, yo ahora ya soy un hombre, yo quiero mi carro, pero no quieres el carro para hacer la voluntad de Dios, sino que quieres el carro para ir a lugares donde antes tú nunca hubieras visto y todo eso. Pero fue fuerte, usted me entiende, porque mientras vamos creciendo, usted se va enfocando y mira a la juventud y dice, ok, este joven hace esto, yo no puedo hacerlo, ¿por qué será? Pero eso es cuando no hay una madurez espiritual. Esto le llega a todo joven. A todo joven le va a llegar este momento donde va a decir, este joven puede hacer esto, este joven puede hacer lo otro, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, en ese momento tú tienes una decisión. O sigues al Espíritu Santo o te rindes. La misma palabra dice, la palabra de Dios, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Fue difícil, pero si algo nosotros comprendemos y sabemos es que tenemos que negarnos a nosotros mismos en todo tiempo. Amén. Wow. Vamos ahora a brincar un poquito, ¿verdad? A brincar un poquito más. Pero yo recuerdo este momento, pero no sé exactamente qué edad tú tenías. Sí. Pero vamos a hablar qué edad tú tenías cuando te ungieron como evangelista. Amén. La edad que yo tenía cuando me ungieron como evangelista, yo tenía alrededor de los 18 años de edad. Wow, ministro, pero ¿y cómo que así? Explícame un poquito más. Ok. Mire, hermano, que yo mientras fui creciendo nunca pensé que iba a llegar a ser un ministro de la palabra de Dios. Mientras yo iba creciendo siempre tuve como mucha duda, y para el habla tuve mucho miedo para yo hablar de lo que era la palabra de Dios, que quizás a veces sentí el temor y creía que no podía ministrar la palabra de Dios, quizás en un público muy grande. Pero me acuerdo en un momento que tuve un encuentro con la palabra del Señor. En ese momento cambió todo, hermano. Me acuerdo que me despertaba todos los días, no digo esto para gloriarme, sino para testimonio para la juventud. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana.
Todos los días iba para el closet a las 5 de la mañana antes de la escuela, iba y buscaba la presencia del Señor, iba y buscaba y me llenaba. Y siempre hacía esto antes de la escuela, ya que estábamos tomando clases virtuales. Entonces, hasta que un día, yo me acuerdo, me siento en mi cocina de la casa y como acostumbraba a hacer, a leer la palabra del Señor. Y yo en ese momento digo que ya yo me cansé, yo quiero ministrar la palabra de Dios. Yo quiero tomar un paso al frente y quiero ahora ministrar la palabra con denuedo, porque una cosa es compartir la palabra y otra cosa es usted poder dar un mensaje con denuedo. Claro. Me acuerdo que me senté en la mesa y le dije a Dios, Dios, por favor, yo quiero que tú me des la sabiduría de tu palabra. Le decía a Dios, Padre amado, yo quiero poder compartir esta palabra con alguien, que esta palabra pueda ser de bendición. Yo no quiero hacer esto para mi gloria, me acuerdo la palabra que le decía a Dios, sino que quiero hacer esto para que esta palabra pueda marcar a alguien. Y me acuerdo que mientras yo oraba en ese momento, amado hermano, me pongo un poco emocional porque me acuerdo de este momento. En ese momento yo lloraba y le decía a Dios, yo quiero hacer esto para tu gloria, no lo quiero hacer para mi gloria. Permíteme, dame la sabiduría de tu palabra. Y me acuerdo que mientras yo me sentaba en la mesa, le decía al Señor, bueno, Padre, yo hablando con Él como si estuviera al lado mío. Yo no sé dónde leer, voy a leer la Biblia en Mateo. Pero cuando yo voy a leer la Biblia en Mateo, escucho la voz de Dios que me dice, no, ve a Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo digo, Santiago capítulo 1, versículo 5, yo no sé dónde está Santiago. Yo vengo aquí al frente de la Biblia y empiezo a buscar dónde se encuentra Santiago. Y yo digo, quizás yo me estoy volviendo loco. Voy al libro de Santiago capítulo 1, versículo 5. Y cuando llego a ese verso de la Biblia, dice el texto, que si alguno pide la sabiduría, le será dada y sin reproche. Amado hermano, si alguno tiene falta de sabiduría, le será dada y sin reproche. En ese momento me acuerdo que yo empecé a derramar lágrimas. Ahí fue que yo tuve un choque con la palabra de Dios. Wow. Y después de ese día, todo cambió. Dios me entregó el denuedo y me entregó la sabiduría. Porque como lo dice su palabra, le entrega a aquel que la pide y le entrega sin reproche. Amén. El levantarte de madrugada, el buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Como decía, que no tenían ninguna distracción cuando ustedes recién llegaron, sino que era la búsqueda. Esa búsqueda, ¿verdad? Fue que esa semilla, esa búsqueda, pues tuviste el resultado, ¿verdad? Que fue que el Señor hablándote, ministrándote a ti mismo, teniendo una intimidad con Él. Sí, fue a los 18 me dijiste, sí, a los que 18. el Señor te llamó y te ungió como evangelista. Correcto. Wow, qué cambio hubo cuando tú tuviste este ungimiento. Me explico, porque tuvo que haber algún tipo de cambio, Sí, sea correcto. para bien o sea para otra cosa, sea que aumentaron ¿cómo se dice? En los procesos, las batallas, las luchas. ¿Cómo fue eso? Pues cuando fuimos ungidos como evangelistas, me acuerdo que en el momento no me lo podía creer. Yo decía, wow, Señor, me has ungido. Yo me sentía ready para la batalla, mi hermano. Yo dije, me echaron el aceite arriba, ahora sí. Se abrieron las puertas, Dios no abría puertas en diferentes iglesias, fuimos y ministramos la palabra del Señor. Pero sí, mi hermano, aumentó la guerra. Y también que hay algo que sé que puede ser de bendición para un joven. Ya después de que usted recibe el ungimiento, usted no se puede sentar y tirarse para atrás y decir, ok, ya yo estoy ungido, ya yo obtuve lo que un evangelista quiere, que el aceite le caiga encima. No, sino que usted tiene que avanzar y seguir hacia adelante, porque yo fui ungido en ese momento, pero me acuerdo que llegaron momentos donde a través de la guerra y todos los ataques, pues yo me detuve. Yo tomé una pausa y no quise seguir, amado hermano, porque muchas veces llegaron la guerra y con la inmadurez de un joven no entendía que estos procesos son los que nos forman en Dios. Entonces yo decidí tomar una pausa y dije, ok, yo no voy a seguir ministrando la palabra del Señor. La pausa la tomaste por las diferentes, ¿verdad? Pruebas, guerras y todo de cosas, ¿verdad? Y me imagino también el querer probar afuera de los caminos del Señor, porque eres un joven. Correcto. Wow, es fuerte, ¿verdad? Porque hay
hay muchos jóvenes así, ¿verdad? Como tú, que fueron llamados, muchos de ellos siguieron caminando, muchos de ellos pues no, muchos de ellos pues lamentablemente retrocedieron y fue por eso mismo, por querer seguir probando más adelante y no pudieron seguir caminando, pero le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios te dio la fuerza, Dios te dio la valentía te caíste, está bien, hijo mío, ven, yo te sano las heridas, te cubro, dale, sigue caminando por ahí, y eso es digno de admirar. Amén, mi hermano, la gloria. Cuéntanos, ¿verdad? ¿Cuál fue esa experiencia? Ya me dijiste la de Santiago, si mi mente no es infiel. Santiago capítulo 1, versículo Ya me contaste 5. esa, pero tiene que haber otra que esta sí que te marcó. Cuéntanos esa experiencia que tuviste con Dios que te marcó, que tú dijiste, wow. Bueno, aparte de esa experiencia, yo tengo una que esta sí me ha marcado. Ahí tengo a mi padre de testigo que no me deja mentir. Me acuerdo que un día yo iba de camino hacia el trabajo. Ya los que me conocen más personal saben que yo trabajo en el área clínica. Me acuerdo que iba de camino al trabajo y en ese momento, esa semana me tocaba cantar en la iglesia, tenía una participación y me acuerdo que la alabanza decía que yo no quería vivir más de apariencia. Esa era la alabanza. Y cuando llego al trabajo, llego temprano como acostumbro a llegar y me quedo en el carro con el carro encendido y empiezo a cantarle la alabanza al Señor, esta alabanza, y le digo a Dios, Dios, la verdad es que ya yo no quiero vivir más de apariencia. Dios, si tú verdaderamente estás conmigo, yo quiero que tu presencia se muestre. Si tú verdaderamente estás conmigo, yo quiero que no solamente yo pueda ver lo que tú has depositado en mí, sino que aquellos que no te conocen también puedan tener una experiencia contigo a través de mí. Y me acuerdo que ese día yo voy a transportar pacientes, porque eso era lo que hacía en ese momento. Yo transportaba pacientes de un lugar hacia otro. Entonces, transporto los primeros pacientes del día. Luego, en el transcurso del día, voy a donde un paciente. Y voy y transporto a este paciente, y este paciente era americano. Y él me pregunta, ¿tú eres cristiano, joven? Y yo les digo, sí, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia pentecostal. Y él me dice, joven, tú estás brillando en gloria. Y yo dije, wow, Dios, la verdad que tú escuchas. El hombre me dijo, tú estás brillando en gloria. Pero yo dije en mi mente, bueno, por esto puede ser una casualidad. Yo voy y dejo ese paciente donde tenía que llevarlo. Luego de ahí me toca otra asignación. Y voy a hacer esa asignación que me toca de llevar a otro paciente a otro lugar. Cuando llego a ese lugar, transporto el paciente. Luego me acuerdo que era una ruta para volver a traerlo para atrás. Vuelvo y devuelvo al paciente y cuando lo estoy dejando en la habitación, escuche bien, mi hermano, una de las enfermeras me pregunta, joven, ¿tú eres cristiano? Y yo la miro a ella y le digo, sí, yo soy cristiano. Y ella empezó a temblar en el cuarto. Ella dijo, lo que pasa es que cuando tú has pasado por aquí, por la clínica, yo siento un fuego que yo no puedo controlarlo. Y me acuerdo que esa mujer empezó a temblar en la habitación, amado hermano. Wow, y yo digo, Dios mío, la verdad es que tú eres grande. Esa mujer empezó a temblar en la habitación. Se supone, estamos en el hospital, se supone que aquí haya ética. Se supone que aquí las personas se controlen. Se supone que las personas aquí no choquen con lo que yo tengo porque estamos en un hospital. Aquí hay una ética, aquí la religión no se puede tocar. Y me acuerdo que esta mujer empezó a temblar en el cuarto y esta mujer dijo, yo cada vez que te he visto cruzar por la clínica, yo digo, ¿qué es lo que ese muchacho tiene? Porque es que hay algo que yo siento que me está quemando. Y me acuerdo que en ese momento ella dijo, de Dios. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que en ese momento ella me dijo, yo siento algo que me está quemando, y ella empezó a temblar en el cuarto. Ahora, ¿quién tocó a esta mujer? Yo no puse la mano, yo no dije un gloria a Dios, yo no dije nada, sino que la presencia de Dios se transmitió y dijo, yo te voy a dejar saber que yo verdaderamente estoy contigo. Lo que tú estabas pidiendo. Exacto, entonces esta experiencia marcó mi vida. Me acuerdo que yo le hablo al Señor, le digo, manifiéstate, Dios mío, que otros puedan sentir lo que yo he sentido. Wow. Y ese mismo día me contestó. Wow, sí, no una sola vez. No una, sino porque él vio que la primera tú como que no dudaste, pero como que no lo cogiste, ¿verdad?, tan en serio como la segunda vez. Exacto. Wow, ese es el Dios, ¿verdad?, que nosotros le servimos, que el Dios ni casualidad, de que todo lo que uno le pida a Dios, Dios, ¿verdad?, en su grande misericordia, Él lo va a manifestar, ¿verdad? Amén.
en algún momento ministrando la palabra de Dios, pensaba que no iba a suceder nada. Y Dios te sorprendió. Bueno, pues me acuerdo que... Antes que tú sigas, perdóname. Sí. Aquí yo tengo dos ministros. Que no le ha pasado eso a ustedes. Ustedes ministrando la palabra de Dios, que tú dices, yo no creo que aquí no vaya a pasar nada. Porque eso le llega a los ministros, ¿cierto Amén, o no? amén. Que tú dices, aquí yo no creo que vaya a pasar nada. Y que Dios de repente te sorprenda. Amén, hermano. Pues fíjese, en mi primer mensaje, si no me equivoco, mi primer o segundo mensaje que me dieron la oportunidad en la iglesia fue un culto de jóvenes. Me acuerdo que yo iba a ministrar, pero no tenía como esa gran expectativa de que algo iba a suceder, ya que era mi primera vez ministrando. Entonces, yo iba solamente con la expectativa de ministrar y terminar mi mensaje. Pero me acuerdo que en esa prédica yo prediqué bajo el tema escogido en el secreto y ungido en el público. Y me acuerdo que mientras yo acabo este mensaje, pasa un hombre al altar llorando. Y yo le digo al Señor, wow, pero ¿por qué pasa este hombre al altar llorando? Bueno, la cosa es que oramos por la persona, todo se acabó el culto y todo eso. Y me quedé con la incógnita. Dios mío, ¿qué pasó aquel día que este hombre pasó llorando al altar? Y luego de que este hombre pasa al altar, se acaba el culto y nos vamos, pasan los meses. Puedo decir que hasta 1 año o 2 pasaron. Wow. Me acuerdo que llegó un momento donde estábamos en una vigilia en la iglesia, empezamos a testificar y el hombre testifica y dice que aquella vez que yo prediqué bajo el tema escogido en el secreto y ungido en el público, él dice que ese mismo día él hubiera encontrado al hijo ungido con aceite en la cabeza en la casa y él no encontraba quién le puso el aceite arriba. Wow. Él dijo, ¿quién le puso el aceite a este muchacho arriba? Porque aquí nosotros estamos en la casa solos. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ese hombre tuvo una experiencia ahí ese día. Wow. Eso está fuerte, está Amén, fuera. amén. Está fuera de liga. La gloria es de Dios. Bueno, Brainer, ya hemos hablado, ¿verdad? Antes de seguir, ¿verdad? Suscríbete a este canal, que esto está bueno. Compárteselo a un joven, ¿verdad? Un joven que está a punto de soltar, ¿verdad? El ministerio que Dios le ha dado en sus manos. Es bueno que usted, ¿verdad? Le comparta este gran testimonio que yo sé que va a ser de gran bendición para la juventud. ¿Hay algo del pasado que tú ahora dices, me arrepiento de esto? Bueno, si hay algo que puedo decir que me arrepiento, es pues de haber soltado lo que Dios me había entregado. Lo que yo con tanta lágrima, con tanto sufrimiento, con tanto dolor yo obtuve de parte del Señor, que fue un ministerio, que es algo muy apreciado, amado hermano. Me acuerdo que yo decidí soltarlo y yo dije, bueno, yo voy a soltar todo. Me acuerdo que tuve una bendición, tuve mi hijo. Sí, me está adelantando, pero está bien, sí. Sí, tuve una bendición. Y me acuerdo que cuando llegue esta bendición a mi vida, yo digo, bueno, yo me quiero dedicar a cuidar esta bendición. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a lo que nosotros llamamos que queremos cuidar y que queremos dedicarle todo nuestro tiempo, porque hay cosas que son bendición, pero usted no puede tomar la excusa de una bendición por usted alejarse del Señor. ¿Cómo? Repite eso, por favor. Sí. Usted no puede tomar la excusa de ser bendecido de parte de Dios para usted alejarse del Señor. Hay mucha gente así, ¿verdad? Hay mucha gente correcto. que ponen la bendición, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, lo ponen como si fuese su Dios, porque sueltan a Dios y se abrazan de la bendición. Exacto, porque mire, la misma Biblia nos habla que Jesús hizo un milagro con 10 leprosos, si no me equivoco. Él hizo un milagro, pero el único que se devolvió a dar gracias por el milagro fue un solo. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay bendiciones que vienen de parte de Dios, pero ahora está en ti cómo tú vas a reaccionar cuando esta bendición llegue. Entonces sí, tomé la decisión. Yo dije, bueno, yo voy a tomarme un mes para estar en mi casa. Wow. Esa fue la peor decisión que yo pude tomar, mi hermano, porque sé que lo hice con el sentido de algo bueno. Yo quería disfrutarte una etapa que nunca había experimentado. Disfrutar una etapa que nunca hubiera experimentado, pero a través de ese mes que yo me tomé libre, pues, amado hermano, yo me enfrié
en la presencia de Dios, dejé de buscar a Dios, no lo buscaba como antes, ya yo no iba y buscaba la palabra del Señor, sino que me enfrié por completo. Y luego de ahí vino una caída, mi hermano, ya nosotros no íbamos a los cultos, ya no llegábamos, estábamos fríos. Entonces esto fue una experiencia que yo tuve, que quisiera compartirla con el joven. Cuando Dios te bendiga, no te alejes de la presencia de Dios, sino que cuando Él te bendiga, usa eso para esforzarte en su presencia. No, está fuerte, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Uno a veces toma ciertas bendiciones que Dios le da a uno y a veces uno se cree que uno es merecedor de una bendición, ¿verdad? Que Dios permite que nosotros tengamos, pero a veces se nos olvida que es su amor y su misericordia, que es la razón por la cual Él lo hace. Y muchas veces optamos por detenernos y abrazarnos tanto a aquello que Dios nos haya dado, sea X o Y cosa, y nos olvidamos muchas veces del Señor. Esa era la pregunta que tenía aquí, pero ya te me fuiste adelante ahí. Correcto. Como te mencioné ahorita, ¿verdad? Muchas veces piensan que los ministros no pasan por batalla, muchas veces piensan que los ministros son perfectos. Y ya tú acabaste de explicar, ¿verdad? Que un ministro llamado a temprana edad, ungido por el Señor a temprana edad, pasó su proceso, pasó, ¿verdad?, ciertas cosas y te detuviste. Pero le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que estás levantado con poder y con gloria. Amén. Y por eso sí, mucha gente piensa que los ministros, aquellas personas que ministran la palabra del Señor, son perfectos, que nunca van a caer, que lo miran de reojo si cae, pero aquí todos no estamos exentos a una caída. Correcto, mi hermano. Y miren, me acuerdo que también en ese momento, en el momento en el cual yo decidí enfriarme, llegó ese momento donde yo veo la Biblia cerrada, la veo en el stand del televisor, y veo también un libro que me lo obsequió mi padre. Y me acuerdo que yo digo, yo voy a abrir ese libro porque mi primera experiencia fue con la palabra. Yo sé que tú me puedes hablar a través de la palabra. Y me acuerdo que yo abro aquel libro, y cuando abro el libro habló de Marcos 11, versículo 12, donde habla de la higuera estéril. Me acuerdo que yo fui a leer aquel texto, y esto cuenta de cuando Jesús andaba con sus discípulos, y dice que Jesús tuvo hambre, pero cuando fue a buscar fruto a aquella higuera, dice que la higuera no estaba en su temporada, entonces la higuera no tenía fruto. Y cuenta que esta higuera, cuando fueron al otro día, la higuera se secó. Y esa palabra a mí me ministró ese día, porque Dios me estaba diciendo, la higuera no es tu hermano, la higuera no es tu primo, la higuera no es un vecino ni un hermano de la iglesia. La higuera, en este momento, la higuera eres tú. Wow. Que se supone que tú no seas un cristiano de temporada. Se supone que el cristiano sea un cristiano de verano, un cristiano de invierno, un cristiano de primavera, sino que cuando las cosas estén buenas, tú no te alejes, que cuando las cosas estén malas, tú no te alejes, sino que se supone que tú estés dando fruto. Y entonces yo no estaba dando fruto. Y tú sabes lo que el Padre compartía conmigo. ¿Qué compartía? Me decía que hay personas que se están muriendo de hambre porque tú no estás dando fruto. Wow. Exacto, hay personas que se están muriendo de hambre porque el fruto que se supone que tú los sacies con aquel fruto, tú no lo estás dando, porque Jesús usó esto como una enseñanza para sus discípulos. Jesús no se encontraba solo, Él se encontraba con sus discípulos, lo que nos deja entender que lo que estaba pasando ahí era una enseñanza para ellos. Dice que Jesús tuvo hambre. El hambre tipifica la necesidad de nuestra humanidad. Jesús tuvo una necesidad y cuando fue a intentar saciarla con aquella higuera, no pudo saciarla. Entonces nosotros tenemos que cargar fruto en todo tiempo, no solamente en temporada buena. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? Esta pregunta viene de parte de nuestro pastor Héctor Román. Mi mayor desafío. Está buena la pregunta, mi hermano. Está buena la pregunta. Mi mayor desafío. Vamos a pensarla un segundito, porque no quiero dar una respuesta por responder, sino que queremos responder. Mientras tú
mientras te va llegando ahí, los invito a que se suscriban a Negando Mató, amén. Invítale en este video, envíenselo a un compañero de trabajo, a un joven, a un ministro que está a punto de soltarlo todo. Es importante que usted comparta este testimonio, que yo sé que va a ser de gran bendición. Amén. Pues la pregunta que me hizo, ¿cuál ha sido mi mayor desafío? Es una muy buena pregunta, ya que sabemos que todos los jóvenes, adultos, todos tenemos desafíos, mi hermano. Yo puedo decir que mi mayor desafío ha sido negarme a mí mismo. Yo he sido mi propio desafío, mi mayor desafío. Yo he sido mi mayor desafío, puedo decir eso, ya que dice el apóstol Pablo en la Biblia, él dice que lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero, eso es lo que no hago. Mi mayor desafío ha sido matar mi ego. Mi mayor desafío ha sido derribar el yo, que quiere decir yo quiero crecer fuera de lo de Dios. Ese ha sido mi mayor desafío, que a veces tenemos sueños, mi hermano, a veces tenemos cosas que no están malas, claro, que nosotros queremos aspirar a hacer algo en la vida, pero quizás esto puede ser que nos aleje del Señor. Mi mayor desafío es decirle no a mi yo. Wow, muy buena esa contestación, y debería ser verdad el desafío, como estabas diciendo, de todo, ser el desafío que enfrentamos todos nosotros, verdad, los que le servimos al Señor, porque es muy fácil decir yo soy cristiano, pero es un poquito más cuesta arriba, ¿verdad? Tú tener que romper con tu ego e ir a donde aquella persona que te crió, que te hizo mucho daño, y tú tienes que ir para allá y pedirle disculpas y poder verle a esa persona como tu hermano, como se supone que ¿verdad? Que lo veamos. Es un desafío bastante fuerte. Amén, amén, correcto. Esta otra pregunta viene de la misma persona. Amén. ¿Cuándo te diste cuenta que cargabas algo especial? Bueno, mi hermano, una muy buena pregunta. Me di cuenta que cargaba algo especial cuando llegaron momentos en mi vida donde yo veía cosas, mi hermano, y todavía me sucede esto, donde yo veía cosas y no con poco tiempo de que pasara este suceso, pues la cosa se manifestaba. Ahí yo me di cuenta que yo cargaba algo especial. Si puedo compartir otra experiencia que yo tuve con el Señor, me acuerdo que en un momento me encontraba en un mueble visitando a mis suegros, cuando yo era novio de mi esposa ahora en este momento. Dios te bendiga, mi amor. Yo era novio de mi esposa en este momento y estaba yo allí en la casa de mis suegros. Estábamos sentados viendo una película y me acuerdo que cuando estamos viendo esta película, yo tengo mis ojos abiertos, pero en el momento me encontraba en el mueble, pero mi mente no se encontraba ahí. Y me acuerdo que cuando en este momento se me va la mente, yo puedo ver una visión de cómo mi hermano tenía un accidente y nos llamaba y nos decía, ocurrió esto, hay un accidente, hay un hombre que estuvo herido aquí, hay un hombre que fue parte del accidente, aquí vengan a buscarme. Y me acuerdo que mi novia en el momento, mi esposa ahora, me dice, ¿qué pasa? ¿Te fuiste? Y yo le digo, acabo de tener esta visión, le digo esto y esto y esto. Amado hermano, y este momento me marcó a mí. Pasaron los minutos y con solamente minutos me acuerdo que suena el teléfono y cogen el teléfono y empiezan a dar los gritos como que ¿qué pasó? Usted sabe cuando una situación acaba de suceder. Y me acuerdo que recibimos una llamada que la hermana de mi esposa acababa de tener un accidente en ese mismo momento. Entonces yo le dije, la visión que yo estaba teniendo, míralo ahí, el accidente que Dios me mostró era para tu hermana. Wow, sí. Entonces, que no era tal vez con tu hermano, pero era con alguien de la familia. Correcto, porque hay cosas que Dios te la muestra y te muestra a alguien que tú le tienes mucho aprecio, para que tú ores por alguien que quizás tú no conoces con la misma pasión como tú orarías por alguien que tú verdaderamente amas. Amén. ¿Qué tú le dirías al John Brainerd de hace 5 o 6 años atrás? Wow, muy buena pregunta. Yo le diría
al John Brainer de 5, 6 años atrás, pues que tome la vida con calma, que no se apresure, que todo va a llegar a su tiempo, que quizás aquellas manifestaciones que quiere ver de parte de Dios se iban a manifestar, que quizás aquella puerta que quería ver abierta en aquel momento se iban a abrir, que tuviera calma y que agradeciera en todo momento, aun cuando no habían puertas abiertas, que agradeciera, porque en el futuro se iban a abrir las puertas. Amén. Dale unas palabras a aquellos jóvenes, dirígete a aquellos jóvenes, ¿verdad? Que tal vez se encuentran atravesando por alguna situación que en algún momento tú, cuando tuviste la edad de ellos, están atravesando. Dale un consejo a la juventud. Bueno, Dios bendiga a toda la juventud que nos escucha ahí. Y quisiera dejarte saber en esta noche que yo, como tú, también soy un joven. Yo también, como tú, enfrento muchos desafíos. Yo también, como tú, he tenido muchos momentos donde he querido rendirme. Muchos momentos donde he decidido soltar la toalla. Pero quiero dejarte saber la respuesta antes de que tomes la mala decisión. Pues esta no es la mejor decisión. No te rindas. Decide buscar de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios sea tu abrigo. No te alejes de ella. Recuérdate, si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz y sígalo. Si la prueba es dura, si la carga aumenta, pero estas batallas son momentáneas, pero el peso de gloria es eterno. No te rindas. Esas serían mis palabras. Amén. Gracias, Brainer. Amén. Dios te bendiga. Muchas Vamos para adelante gracias. en el nombre de Jesús. Así que suscríbase a este canal Negándome a Todo. Por favor, comente, comparta, regálenos un like. Con usted hacer estas cosas, el algoritmo en el YouTube lo que hace es que este video, este contenido, como usted lo quiera llamar, el mismo YouTube se encarga de distribuirlo a demás canales. Así que comparta esto, ¿verdad? Este gran testimonio con un joven, con alguien que esté a punto de rendirse. Así que nada, Dios me los bendiga. Brainer, Dios te bendiga. Vamos para adelante en el nombre de Jesús, brother. Dios le bendiga. Dios bendiga.